¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que habéis venido hoy presencialmente a la Fundación Sicómoro y a todos los que estáis conectados por Zoom. Y bueno, y también buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes estéis viendo este vídeo en el futuro, porque lamentablemente no habéis tenido la suerte de estar hoy aquí con nosotros y poder compartir un día tan fabuloso como el que vamos a pasar con María Blanco, que ha venido a hablarnos de su último libro, de La política del disimulo. Así que, bueno, lo primero de todo, darte las gracias por venir, María. Es un honor, un placer, sobre todo para mí, y sobre todo una suerte haber podido encontrar hueco en tu agenda, porque sé que estás muy, muy ocupada. Así que, bueno, maravilloso. No sé si estás todavía corrigiendo exámenes. No, ya hoy he subido las notas, por fin. O sea, todas esas cosas que tengo que hacer, sobre todo, es corregir, básicamente. Es una cosa muy... es como bajar a la mina, una cosa así. Así que... Yo, la agradecida soy yo a la Fundación Sicómoro y a ti especialmente por haberme propuesto venir a hablar de mi libro. Exacto. Bueno, quienes habéis asistido ya a alguno de estos encuentros con autores, que llevo ya, no sé, ya casi un par de años conduciendo alguno de ellos, sabéis que no me gusta nada andar haciendo una presentación académica de esas aburridas. Además es que en este caso María, en contra de lo que suelen ser los economistas, María es un personaje muy público y es muy conocida y bueno, ha escrito, está presente en redes sociales, en prensa escrita, en prensa digital, en congresos, dando charlas. Así que bueno, si os contase su currículum académico o os hablase de lo que ha escrito, pues no tiene ningún mérito. O sea, lo podéis encontrar. Rollo, básicamente os dormiríais. No, os lo podéis encontrar en cualquier lado, podéis ver lo que ha escrito, podéis leer ver los 5 libros que ha escrito, lo mejor de todo, comprarlos, que eso es muy importante. Pero, como siempre, yo hago una pequeña anécdota personal para presentar a la persona. Y entonces hoy la anécdota es que tengo que decir que la primera vez que leí una cita, una referencia de María, pues no me cayó muy bien, la verdad. No, y lo digo en serio, porque la leí de una persona que es, porque sigue existiendo, pero bueno, es de esas personas que uno sigue en redes sociales, porque es bueno seguir a gente con la que no estás en absoluto de acuerdo, por tener esa visión. Y claro, cuando vi esa persona que hacía esa cita de María, pues automáticamente cometí el error, porque uno es humano, de aplicar el prejuicio, y ya que esa persona era un poco petarda, pues le apliqué la propiedad transitiva del petardeo y dije, esta no. Pero claro, luego vi que otras personas a las que respeto mucho, aunque tampoco esté de acuerdo en todas las cosas, te hacían referencias, así que dije, voy a leer más de esta mujer. Y empecé a leer sus artículos, empecé a ver conferencias, empecé a leer sus libros y tal, y me di cuenta de que al final de que el idiota y el petardo había sido yo, ¿de acuerdo? Porque bueno, a día de hoy, como digo, me he leído 3 de tus libros, ya voy por el 4, todavía me queda, y claro, aunque no te compre todo el pescado, como dice nuestro amigo común Javi González Recuenco, pero sí que es verdad que eres una persona a la que admiro profundamente. A mí estas cosas me dan muchísima vergüenza, ¿eh? No, bueno, no te relajes, que ahora vendrá lo malo. A María la admiro porque es un claro referente de lo que es la libertad. La libertad absoluta, la libertad con mayúsculas. ¿Vale? Porque frente a muchas personas que hablan y se erigen en defensores de la libertad y dicen que son liberales, libertarios y no sé qué, María es realmente la que cumple con ello, la que lo lleva hasta las últimas consecuencias y también, gracias a ello, debido a ello, también al final acaba recibiendo hostias desde todos los bandos, porque claro, la gente que muy de boquilla habla de la libertad y de defender la libertad, en el momento en que viene alguien que no defiende su coto, su definición de libertad, pues claro, como que les sienta mal, sin darse cuenta que son ellos los que realmente no están defendiendo la libertad como defiendes tú. Así que, María, te admiro un montón. Pero lo que dices tú, como te conozco un poco, sé que odias las alabanzas. No puedo más. Así que voy a empezar dándole caña. Dale. Vale, primera pregunta. Vamos a ver, María, ¿qué haces tú escribiendo un libro sobre Mazarino? Escribiendo un libro sobre escribiendo un libro. No. Escribiendo un libro sobre un estadista. Tú que eres liberal, tú que defiendes tanto el papel, sí. el minimizar o incluso eliminar el papel del Estado en tantas cosas, y te pones a escribir un panegírico de un estadista, del artífice del Estado-nación y del Estado que fue Francia. ¿Qué haces tú escribiendo eso? No sabes lo mal que lo he pasado.
Porque hubo un momento que estaba de acuerdo con Mazarino y encontraba una lógica en la creación del Estado absolutista. Y era como una contradicción, ¿sabes? Como, no puede ser, yo estoy pensando esto, no es posible. Pues mira, yo estas cosas las hago por amor siempre. Y entonces un amigo muy querido mío, que se llama Gregorio Luri, Qué grande. un día me escribe en WhatsApp y me llama por teléfono. ¿Qué tal estás? ¿Te puedo llamar? Entonces me llama por teléfono y me propone escribir sobre un libro de Mazarino. Así, random, de repente, ¿no? Como dicen los jóvenes ahora, random. Yo, pues sí, claro, sí sabía quién era Mazarino, pero no sabía mucho más, que era el sucesor de Richelieu y ya. Y entonces, claro, yo decía, lo hace porque sé francés, o sea, lo hace porque lo leo en francés, debe ser que no tiene nadie más a mano. Entonces, él, como es muy listo y me conoce muy bien, me lo formuló de la siguiente manera. ¿Te apetece traer a Mazarino al siglo XXI y escribir sobre el poder entonces y ahora? Claro, yo caí rendida a sus pies y dije, sí, sí, a todo sí. Y nada, pues me mandó el libro que está incluido en este libro, que es el Breviario para Políticos. Me lo leí en su idioma original y la verdad es que no me gustó, ¿eh? Al principio el Breviario para Políticos, porque me pareció como desordenado, poco estructurado, se contradecía, me cayó fatal Mazarino. Ahora luego vamos a hablar del libro, sí. Y entonces empecé una investigación, me sumergí hasta el final, cómo se hacen las cosas, y de ahí salió el libro. O sea, al final no fue un comentario sobre el libro, sino otro libro. O sea, aquí hay dos libros en uno. De hecho, tengo que decir que el libro, una de las cosas, no sé si habrá otras reediciones, no sé por qué se ha hecho en este orden. Quiero decir, yo habría puesto delante tu ensayo, porque dentro del libro va tu ensayo y va también el breviario para políticos de Mazarino, y la verdad es que si uno lo lee en el orden en el que está, bueno, todo esto, el prólogo, encantado, o sea, fascinante, no os voy a hacer ningún spoiler, tenéis que comprar el libro y leerlo, pero el prólogo me encantó. Y claro, y de repente empiezas a leer el breviario y claro, si te pones a leer el breviario hay muchas cosas que te pierdes, no entiendes. Claro, es mejor leer primero tu ensayo y luego leer el breviario. Así que ya sabéis, quienes estéis comprando el libro o lo vayáis a comprar después de esto, empezad primero, después del prólogo, empezad con el ensayo de María y luego paséis al breviario. La idea era esa. La idea era escribir un ensayo, que terminó siendo pues casi un librito del librito, pero entonces cuando ya lo había enviado, cuando terminé, cuando ya estaba todo ya, entonces el editor me dijo que claro, que en el otro libro de este estilo que habían sacado, que es un comentario a un clásico de política, y era El Príncipe de Maquiavelo, el poder, comentado por... Está muy bien, por Pedro Baños. Por Pedro Baños. El problema es que habían preguntado a la gente y tal, y resulta que la gente se leía el ensayo de Pedro Baños y no se leía El Príncipe de Maquiavelo. Lógico, entonces me dijo, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Tú crees que podemos hacerlo de manera que haya como un diálogo entre Mazarino y tú y todas estas cosas? Entonces, bueno, pues dije, bueno, vamos a poner al principio de introducción, sorpresa, y un poco quién es la persona y un poco el entorno, y luego ya, si quieres, metemos ahí. Y de hecho tuve que modificar alguna cosa como para decir... Y ahora os dejamos con este bonito libro, pero volveremos dentro de 3 anuncios, ¿no? Un poco así, para luego volver. Pero en principio estaba todo unido, o sea, era algo coherente. Hablemos del personaje, hablemos de Mazarino, porque yo cuando me leía tu ensayo, para mí también era un gran desconocido, Mazarino, hasta que he leído tu libro, con las dos cosas, y yo me quedaba una duda. Bueno, contando su trayectoria, si eso nos cuentas ahora un poco su trayectoria, pero yo decía, ¿cómo una persona de una familia medio acomodada en Italia, que estudia en España durante 3 años, que aprende español, que lo hablaba perfectamente, que luego por motivos que, bueno, no sé si hay un poco ahí de leyenda, acaba volviendo a Italia, ¿cómo es que esa persona acaba intentando desarrollar una carrera en Francia cuando quizás lo hubiera tenido mucho más fácil, ya que hablaba español y ya que España era la gran potencia en esa época? ¿Cómo es que no estaba aquí? Pero bueno, empecemos un poco de antes, de dónde venía Mazarino. ¿Por dónde empiezo? Sí. Es que realmente él no era de una familia exactamente acomodada. O sea, la familia había logrado acomodarse, el padre era un pieza de mucho cuidado, que es por la razón por la que tiene que volver de España,
pero el caso es que él nace en una familia en la que el padre trabaja para la aristocracia romana, para los Colonna, que eran súper importantes, tenían colocados a uno en el ejército, otro era asesor del Papa, o sea, estaban todos ahí perfectamente colocados en una familia muy, muy relevante. Y el padre de Mazarino, que no era romana, la familia de Mazarino no era romana, que procedía de Umbría y de Abruzzo y tal, empezó siendo un trabajador para los Colonna, o sea, como un mayordomo, básicamente, ¿no? Y fue como progresando, le casaron muy bien, le casaron con una mujer que era de la baja nobleza, pero bueno, era como subirle a él de escalafón al padre, y llegó a ser pues un contable, ¿no? O sea, trabajaba como en las oficinas de los Colonna. Claro, el niño, Giulio, le salió súper listo, muy listo, y entonces le llevaron al mejor colegio, a los jesuitas de Roma, y vino a España con uno de los Colonna, con el de su edad, básicamente, ¿no? Como acompañante, pero también para estudiar Derecho, porque como tenía esa cabeza tan privilegiada, y se tuvo que volver por dos razones. Primero, porque se endeudó y estuvo a punto de casarse siendo muy joven, aunque 20 años para entonces tampoco era tan joven, ¿eh? Pero estuvo a punto de casarse con la hija de un notario en España, pero sobre todo porque le llaman porque su padre ha sido acusado de un delito muy grave y él, siendo el mayor, tenía que hacerse cargo de todo. Ahí yo entiendo que ya ha pasado mucho tiempo recibiendo pues ataques de sus compañeros de colegio, porque imagínate si ahora hay prejuicios, pues en la Roma del siglo XVII, un señor que es hijo del mayordomo o hijo de uno de tus sirvientes, ¿no? Aunque los Colonna le querían mucho y le apreciaban mucho y él encajaba mucho porque era muy listo y entonces era muy funcional, él ya tenía esa heridita, digamos, ¿no? Tenía ese complejito. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando tiene que ponerse a trabajar, ¿dónde le colocan? Le colocan en el ejército vaticano, porque, por las conexiones de los Colonna. Y entonces él se pone al servicio del Papa. Y a partir de ahí desarrolla una carrera diplomática fulgurante. ¿Por qué acaba en Francia? Es una buenísima pregunta, porque nos da claves de lo que va a venir después. Él acaba en Francia porque le mandan, precisamente el Papa le manda a Francia en plan, por favor, habla con Luis XIII a ver si acaba la guerra con los españoles, que me tienen harto. O sea, el Papa Inocencio estaba hasta el gorro ya de las guerras y los españoles y los franceses nos llevamos regular, y entonces era como haz de intermediario, y es ahí cuando conoce a Richelieu, queda fascinado por la figura y dice, yo tengo que estar aquí. Que no pasa al revés, porque Richelieu, cuando a lo Richelieu, conoce allí, dice claro, que tenía la cita de este Mazarino, está aquí más para espiar que para negociar. Es tan español y tan saboyano que lo que dice no debe tomarse como verdad. Claro, porque a Richelieu le sienta mal este tío que habla español, porque habla español, ha estado en España, y le ve como si fuera españolizado. Que no era así, porque él hablaba español, pero también hablaba francés y hablaba de todo, latín, o sea, era un tipo muy, muy dotado. Y de hecho, el hablar español precisamente es una de las razones por las que le mandan a Francia para intermediar entre España y Francia, porque hablaba los dos idiomas y porque había demostrado sus dotes diplomáticas, ¿no? Pero precisamente por eso no le gusta España. O sea, no España, le encanta España, España le encanta. Y los españoles, la gente española le gusta, no le gusta el rey. Ah, el rey Planeta. No le gusta el rey. ¿Por qué? Porque es muy belicoso y porque es la piedra en el zapato del propio Mazarino. Primero, porque el Vaticano está medio españolizado, ¿no? Y entonces los españoles iban por el Vaticano como Pedro por su casa. Y eso a él, que era italiano, pues le parecía regular, ¿no? Como esta gente tan prepotente y tal. Y entonces se pone del bando francés, sobre todo porque se pone del bando de Richelieu. Richelieu le parece un tipo que tiene una situación, o sea, él quiere estar donde Richelieu y lo logra. Sí, porque fueron años, o sea, porque... Años, siempre, sí, pero bueno, es que este hombre tenía... Y luego toda su vida, al final, le seguían siempre viendo como un parvenu, un advenedizo que ha venido aquí, pero el trabajo que se hizo... Pero era el hombre más importante de Europa. Sí, llegó a serlo, pero el trabajo que se hizo para ganarse a Richelieu, para ganarse a toda la corte francesa... Te digo una cosa, no fue planeado, ¿eh?
O sea, le sucedieron diferentes cosas. Era de estas personas de las que yo he aprendido tanto, porque cuando sobrevenía alguna desgracia o le quitaban los planes de delante o tenía un objetivo y se lo borraban, etcétera, etcétera, le mandaban al Quinto Pino, no sé qué, de repente ahí conocía a uno, a González de Córdoba, y ahí se hacía amigo y entonces consigue que no sé qué. Entonces aprovecha cualquier circunstancia para que esa circunstancia que en principio es negativa actúe en su propio beneficio. Y eso me parece tener talento en la vida, ¿no? Y lo hace permanentemente, lo hace todo el tiempo. O sea, cuando se va, él no le gusta la guerra, era por naturaleza no era nada violento, entonces, ¿qué hace siendo capitán del ejército vaticano? Pues habla con uno y con otro, ¿no? Intenta generar un buen rollito y que haya paz, y entonces, como habla tantos idiomas y tiene tanta labia y tantas dotes diplomáticas, efectivamente los propios militares del ejército vaticano le mandan a que negocie con uno con otros y como de mensajero. Y de mensajero, él que no tenía ningún poder, pues todo el mundo confiaba en él. Que esto es una cosa que a mí me hace mucha gracia, porque al final si te haces la tonta, la gente empieza a contarte muchas cosas, ¿no? O sea, él se hizo el tonto en su caso. No es que se hiciera el tonto, pero como era un don nadie, como venía de, pues sí, era capitán, era el hijo de este o del otro y tal, pues todo el mundo confiaba en él porque siempre tenía buenas palabras, porque sabía hablar con uno y con otro, se aproximaba a cada uno en su lenguaje y en su modo, a los españoles en español, y les hablaba de Alcalá de Henares, ¿no? Y a los franceses también sabía cómo regalarles la oreja y tal. Pues entonces hizo un papel fantástico. Hizo un papel fantástico y por eso vuelve a Roma y le mandan a Francia como, bueno, vamos a escalar un poco más. Y eso para él es la bomba. Y ahí sí que estuvo pico pala para hacerse cargo del carácter terrible de Richelieu. Sí. Vamos a dar un pequeño salto ahí para no hacer tanto spoiler del libro, que tienen que comprar y leer, porque también estamos hablando de una faceta muy hábil y muy... pero también sabía meter puñaladas por la espalda figuradas y manipular, porque a mí uno de los momentos, por ejemplo, leyendo tu ensayo, que yo me quedaba muy alucinado, eran los 5 meses que van desde la muerte de Richelieu hasta que asume la regencia Ana de Austria. Ana de Austria, porque es un momento, bueno, no me adelanto yo, cuéntalo tú, porque es que son unos pocos meses de Richelieu, Sí. Luis XIII... que Sí, se hacen... sí, y además no lo explico bien en el libro, no por nada, sino porque ya me iba a escribir una enciclopedia de Mazarino y tenía que en realidad yo me quería centrar en una crítica del propio libro. Pero es muy interesante porque, claro, muere Richelieu y deja... realmente lees las biografías francesas y te dicen Mazarino era una criatura, una créature de Richelieu, o sea, era se pensaba que le había amoldado y que le había enseñado todo y tal, cuando realmente Mazarino quería ir al lado de Richelieu para ser Richelieu, ¿no? Sin el carácter de Richelieu, sino con su propio carácter, y lo logró. Entonces, en esos momentos sucede lo siguiente. Ana de Austria había traicionado al rey varias veces, porque al fin y al cabo era española. Y los españoles estaban en guerra con los franceses, y ella era reina de Francia. ¿Cómo no pasar información? Está muy feo porque estás siendo desleal al país del cual eres reina y a tu marido. Pero es que son los españoles. Entonces le pillan a Ana de Austria pasando información francesa sobre el ejército francés a los españoles. Con lo cual el rey, su marido, se enfada un poco y decide que no es apta de ninguna manera para ser regente en el momento en que él falte, porque sabe que pues, ha tenido a su primer hijo muy tarde, con lo cual seguro que va a tener que ser regente. Sí, es muy posible que él muera siendo Luis XIV menor de edad. Entonces, le parece que no, que Ana de Austria no está capacitada. Entonces ahí lo que pasa es que tarda en morirse un tiempo, a ver, pobre hombre, ¿no? Pero tarda como meses en morirse Luis XIII. Una vez que se muere Richelieu, lo que hace Mazarino es empezar a intentar ligarse, entre comillas,
a los que rodean al rey. Al rey no le encantaba Mazarino, no sabía muy bien de qué iba, no le veía tan claro como Richelieu. Richelieu tenía un carácter bestial, o sea, y era muy duro, era muy severo con la reina no le podía ver, tenían esa relación terrible, y Luis XIII, que tenía un carácter así apocado, débil, tal, no sé qué, se sentía muy respaldado por Richelieu. Con lo cual, cuando muere Richelieu, Luis XIII se queda ahí como cojo, ¿no? sin un apoyo, sin ese apoyo fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene merodeando a Richelieu alrededor y no le termina de convencer. Mazarino. Perdón, a Mazarino, y no le termina de convencer. Pero a la vez ve que se va a morir, porque son como 6 meses ahí, desde que empieza a enfermar más gravemente hasta que se muere efectivamente, 6 meses donde se da cuenta de que su hermano Gastón está mirándole así, esperando a ver si se muere y ocupa él el puesto. Porque claro, el niño es todavía muy niño, entonces su hermano Gastón, con el que se acaba, justo antes de ponerse enfermo, se acaba de conciliar, porque habían estado años enfrentados, ve que está ya con la ceja levantada sonriendo, esperando a ver si te mueres de una vez. Por otro lado, su sobrino también, el príncipe de Conté, Luis de Borbón, tiene intereses también en meter caña y ser el que ya tenía victorias militares y tal, ponerse en su lugar. Y se da cuenta de que tiene muchos enemigos alrededor, muchos. Y entonces cede. Luis XIII cede y dice, vale, acepto que la regente sea Ana, pero con una tutela. Y antes de morir lo que hace es bautizar a su hijo, a Luis XIV, Luis Diosdado, Dieudonné, y nombra padrino a Mazarino. Entonces, ahí la reina, ¿de quién va a aceptar la tutela? De Mazarino. Entre otras cosas porque en ese interín Mazarino se ha ocupado de mostrarle a Ana de Austria, a la que habla en español, que eso tenía que ser un descanso para ella, que no es como Richelieu, que es mucho más suave, que es conciliador, que la entiende, hay que ver qué mal te han tratado, hija mía, no, esas cosas, ¿no? Él sabía hacerlo muy bien, ¿no? Con lo cual, aunque para todos es una sorpresa, cuando muere el rey y Ana de Austria es regente, señala a Mazarino como su mano derecha y primer ministro. Y nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba por la relación que había tenido Ana con Richelieu, ¿no? Y esa es la historia de, sorprendentemente, Mazarino logra situarse en el papel de Richelieu. Sí, pero fíjate, hablando también del... Bueno, ya que estamos hablando un poco de salseo... Tengo todos los ¿Era salseos. Luis XIV hijo del rey de Luis XIII? Era hijo de Luis XIII. O quizás de Mazarino. No. Que ha habido, ¿no? Había rumores, también, había rumores. Había rumores porque hubo una especie de... Bueno, las mazarinadas, esos libelos brutales decían de todo, o sea, decían que era pederasta, decían, pero bueno, ya hablaremos de eso luego. No era hijo de Mazarino, pero sí se llegó a comentar si tal vez se habrían casado en secreto, una vez que muere Luis XIII, Mazarino y la reina Ana de Austria. Y hay todas las versiones. Está la versión de sí, se casaron porque ella era muy piadosa, muy religiosa y tal. Entonces, bueno, pues a lo mejor se casaron para poder tener algo más que una bonita amistad o que un amor platónico, ¿no? Otros dicen que no se casaron y que tuvieron un amor más que platónico. Y luego están quienes dicen que no se casaron, pero que no tuvieron nada más que una relación estrictamente profesional y que se querían muchísimo. El caso es que ahí... Yo creo que la carne es débil, simplemente. Por eso. Y a ver, y se entendían bien. Pero fíjate que ahí, claro, se queda un pobre niño, que era Luis XIV, con 5 añitos creo que tenía, cuando sube al trono. Y claro, y ahí empieza ya todo el mare magnum, porque a ver quién toma el control para tomar eso. Y claro, es cuando se producen las frondas, ¿no? Que ahí ya fue entre que tenía 10 o 15 años. ¿Tú crees que las frondas, bueno, ahora nos cuentas que eran, supuso realmente una especie de hormesis para Luis XIV que le hizo ser como fue luego de mayor? Que lo mismo incluso el gran palacio de Versalles... Estaba pensando en eso. Al final es una reacción a la fronda. Es una reacción a todo eso de cuando era un adolescente, un niño... Es que era un niño, o sea, tú imagínate un niño de 10 años
que de repente tienes a tus familiares, porque al final pues el príncipe de Conté era su primo, el otro Gastón era su tío, eran todos familiares quienes querían, o si no, era la nobleza a los que has visto todo el tiempo en la corte, y de repente tú con 10 años y están en la puerta intentando echarte y echar a tu madre y haciendo barbaridades. Bueno, pues y te ves a ti mismo con tu padrino, que es el cardenal Mazarino, y tu madre teniendo que salir apresuradamente durante la noche con miedo porque tu vida peligra siendo un niño. Y eso pasa 2 veces, con lo cual, primero con el Parlamento y luego con los nobles. Yo creo que sí, yo creo que claramente, y creo que no solamente fue una conclusión a la que llegó él solito, sino creo que Mazarino le dejó muy claro, como dicen los franceses, après moi le déluge, ¿no? Bueno, yo, una vez que, y de hecho es así lo que... Después de mí el diluvio. Exactamente, el diluvio, y es lo que sucede. Es decir, cuando muere Mazarino, Luis XIV dice, pues hasta aquí, ya no hay más primer ministro, ahora soy yo, a la corte, estos enemigos pagados aquí cerquita de mí, todos conmigo en el Palacio de Versalles. Entre otras cosas porque la Fronda, y en concreto el bicho que picó al tren es Luis de Borbón, el príncipe Conté, este hombre tenía ejército propio, es decir, eran aristócratas que tenían tierras por toda Francia y tenían su propio ejército. Entonces coge su ejército y se levanta contra el rey. Y cuando le pillan, bueno, esto es una historia de no dormir, y al final acaban las frondas, lo que hace el príncipe de Conté es que encima que Mazarino le perdona, porque le perdona, es que es alucinante, entonces se va a trabajar para los españoles, que estaban en guerra contra Francia. Entonces es traidor a su propio país por no soportar el perdón de Mazarino, por no aguantar que esté la reina Ana de Austria y no ser él el rey de Francia. Sí. Otro de los momentos, ya que hablas de guerra, y bueno, a ver si no nos alargamos mucho en esta, que es un tema que nos encanta a los dos, la paz de Westfalia. Sí. También ahí es donde yo creo que demostró, si ya antes había demostrado dotes diplomáticas, manipuladoras o de influencia, ahí fue donde realmente se cubrió de gloria. Mazarino, que ninguno, no se le suele conocer, bueno, realmente hoy en día también la juventud no sabe ni qué era la paz de Westfalia. No, pero quiero decir que, ¿cuál fue su papel ahí? O sea, ¿qué supuso la paz de Westfalia? Mira, te lo voy a poner comparando el papel de Richelieu con el de Mazarino. Richelieu tenía... Aquí se mezclan muchos temas. Se mezcla un tema nacionalista de España y Francia, se mezcla un tema religioso. El rey de Francia es el rey muy cristiano, el rey de España es el rey muy católico, el rey de Francia coquetea o por lo menos protege a los protestantes si es menester, el rey de España por supuesto que de ninguna manera. Y luego está la idea de Francia, que venía de Luis XIII y sobre todo de Richelieu, de romper el imperio de los Habsburgo, ¿no? Entonces dicen, bueno, si enfrentamos a las dos casas de Habsburgo, los Borbones nos vemos fortalecidos. El imperio germánico, claro, el Sacro exactamente. Imperio y España. Entonces, la diferencia entre Richelieu y Mazarino en este aspecto es que mientras que Richelieu era mucho más tajante, mucho más tal, Mazarino es mucho más dialogante y buscaba la paz. Es decir, si el Vaticano buscaba la paz y Richelieu buscaba fortalecer la corona francesa, Mazarino conjuga esos dos objetivos. Entonces lo que hace es intentar acabar con la guerra de los 30 años y la guerra contra los españoles de la mejor manera posible. Hasta el punto, o sea, estos son conversaciones con uno, con otro, qué cedemos, qué no cedemos. Pues Francia tiene que ceder Cataluña o a cambio de esto o lo otro. Ya no es solamente cesiones territoriales. Por ejemplo, una de las cosas que estaban encima de la mesa, no tanto en la paz de Westfalia como en la de los Pirineos después, es el restablecer el honor del príncipe Conté. Por ejemplo, o sea, eran cosas de territorios y tal, pero también cosas de factor humano de, a Luis de Borbón le tenéis que restituir absolutamente todo, y Mazarino ahí cede por un lado, no por otro, tal, no sé qué, y sí consigue
si consigue que se firme la paz de Westfalia. Para ello paga precios muy altos. No solamente pues, que ser criticado, ¿no? Sino que él acepta fracasos parciales para conseguir cosas a más largo plazo, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando está, no sé si es el Comte de Turenne o uno de los militares más importantes de Francia preparado para entrar en Viena, le frena. Y la respuesta, o sea, la razón que da es una razón muy moderna, que entonces será una especie de locura de ¿este tipo quién es? Y entonces es cuando le vuelven a sacar este tío que viene de la nada y encima es extranjero y habla español, ¿no? Esas cosas, ¿no? Y la razón que da es, sí, puedes ir a Viena y puedes arrasar y puedes hacer que pierda el emperador del Sacro Imperio Romano, pero la venganza suya va a ser enorme. Es mucho mejor no hacerlo y empezar a dialogar y tener un diálogo largo y profundo hasta lograr la paz, en lugar de, pues ahora voy yo y te gano mucho y luego tú no sé qué, ¿no? Sí, pero también una paz un poco interesada, ¿no? Porque claro, viendo, siempre. Sí, pero viendo las fechas, claro, dices, una cosa es que se firman los acuerdos de la paz de Westfalia y con los Países Bajos, con el Sacro Imperio, pero sin embargo hace que la guerra entre Francia y España sigue todavía unos cuantos años más, hasta el Tratado de los Pirineos, porque al final eso no hace nada más que seguir desangrando, seguir haciendo que España pierda capacidad para que al final, como resultado de todo esto, quede un equilibrio mucho más claro, ¿no? Y bueno, y no solo que quede un equilibrio más claro, sino que Francia surge como la nueva potencia que antes no era. Él habría firmado antes. Él habría firmado antes y de hecho utiliza la carta femenina para firmar la paz de los Pirineos, porque es cuando consigue que Luis XIV se case con María Teresa de Austria, con la infanta española. Y es como decir, por favor, vamos a firmar ya la paz, o sea, no vas a seguir haciendo la guerra contra tu propia hija otra vez, ¿no? No puede ser. Y lo hace de cualquier manera. Si quieres cuento la anécdota. Sí. La anécdota es que en principio pues el rey español estaba un poquito reticente a casar a su hija con Luis XIV, que al fin y al cabo es el hijo de Luis XIII, que es con que lleva pegándose todo el tiempo. Y entonces lo que hace Mazarino es montar un espectáculo enorme y llevar toda la corte de manera que justo, no me acuerdo cuál era la ciudad que te he dicho antes, no me acuerdo, da igual. ¿A Toulouse puede ser? ¿Puede ser Toulouse? Estoy mirando a... Tenemos ahí una francesa. Solo la mitad. Bueno, traslada la corte a otra ciudad francesa, o sea, toda la gente de París hace un viaje en caravana, que todo el mundo lo sepa, dándole muchísimo bombo, para hacer como que pide la mano de Margarita de Saboya. Y entonces cuando se entera el rey de España dice, un momento, no, María Teresa de Austria va por delante, sí, estamos dispuestos a que Luis XIV se case con nuestra niña. Y todo había sido una especie de parafernalia para forzar, ¿no? Lo típico de, bueno, si doy celos, voy a darle celos, a ver si pica, y picó, ¿no? Entonces, él habría firmado antes la paz de los Pirineos y tiene que utilizar esta carta para lograrlo. Venga, pasemos. Sí, vamos a pasar al libro. Venga, ¿cómo nació el breviario? Porque ¿a quién va dirigido esto? Yo leyendo, estábamos mencionando antes el otro libro de la editorial Rosamerón, el del poder, en el que Pedro Baños analiza El príncipe de Maquiavelo. Pero claro, el breviario no es como El príncipe de Maquiavelo, no es la típica exhortación al príncipe que había tanto, pero tampoco lo percibía como un libro para uno mismo, las meditaciones de Marco Aurelio o los ensayos de Montaigne. A ver, este libro es un homenaje que Luis XIV le hace a su padrino, que acaba de morir, y yo creo que eran pues escritos, él escribía mucho, entonces son escritos de su diario o de cartas o de tal, donde le había dejado consejos en general. ¿A quién? Pues yo, fíjate, parte sí veo que pueden estar dirigidas a su ahijado, a Luis XIV, que era como si fuera su hijo, pero yo
En general, mi conclusión ha sido que yo creo que es lo que le habría encantado que le hubieran dicho desde el principio, porque yo creo que fue todas las piedras que se encontró por el camino, ¿no? Le hicieron desarrollar toda esta sabiduría benévola y malévola a veces, porque tiene tela el hombre, y yo creo que es el libro que le habría encantado que le hubieran dicho, mira, desde el principio no te fíes de los sirvientes, no hagas no sé qué, que nadie sepa lo que haces, bueno, todas estas cosas que están en el... Sí, bueno, porque ¿cuánto hay de original y cuánto puede haber de manipulado? Bueno, para empezar si Luis XIV le hizo de editor, ¿no? No lo hizo muy bien, porque la verdad es que ahí Es un horror. hay mucho batiburrillo. Sí, Y hay está muy desordenado, eso me llamó la atención. Sí. O sea, yo pensé, no puede ser este hombre, sobre todo porque cuando lees sus cartas, etcétera, ves la cabeza que tenía tan bien articulada y tal, esto no pega, es como un conjunto de... Entonces entiendes que, claro, si Luis XIV y sus... no sería él personalmente, pero encargó a alguien, recopila toda la sabiduría de Mazarino y ponlo en un breviario para políticos... No lo hizo muy bien. Pero hay cosas curiosas, tenía por aquí unas cuantas notas, porque es una mezcla de absoluta sabiduría con cosas que dices, pero ¿cómo puede ser que esto lo escribiera Mazarino? Si me permitís, os leo algunas. Hay una que es sobre adquirir sabiduría. Dice, hasta donde sea posible, evita hacer ninguna promesa por escrito, sobre todo una mujer. Dice, bueno, Él no se casó. pero dices, bueno, hasta ahí puede ser. Pero luego, sin embargo, el que alguna vez hemos comentado, el capítulo sobre huir, que es que tiene cosas como Sí. dice, haz que te traigan alcohol, aguardiente, por ejemplo, sobre texto de tomar trago, y viértelo sobre tu ropa, tu jergón, y préndeles fuego. El guardián creerá que debido a tu angustia has querido poner fin a tus días, y descuidando tu vigilancia irá a pedir socorro. Aprovecha entonces la ocasión. ¿Tú te imaginas? O sea, estar prisionero, echarte esto, prenderte fuego. O sea. Sí. Luego dice, deshacerse de un adversario. Sí, otra más. Luego, deshacerse de un adversario. Si cuentas con destituir a alguien de su cargo, empieza por dejar de enviarle fondos que necesita para ejercerlo. Las deudas que contraerá serán su multa. Esto lo ves en muchas empresas cuando hablan de presupuestos. No te digo yo que esto no es cierto. Y claro, porque dice, incítalo a que emprenda varios negocios al mismo tiempo para que fracasen todos ellos, a que solicite varias cosas a la vez para que le nieguen todas. Provoca la muerte de sus animales favoritos echando pimienta y azafrán en la comida para que se vuelvan rabiosos. Coloca plantas venenosas en el pesebre de su caballo para que se ponga furioso y no pueda soportar a su jinete. Y para terminar, prométele una recompensa enorme si se atreve a afrontar un peligro, un combate con una bestia feroz, por ejemplo. Las humillaciones anteriores le habrán perturbado tanto el ánimo que lo verás arrojarse de cabeza a la trampa. O sea, ¿cómo...? O sea, pero tenía razón, ¿eh? Sí, o sea, yo conozco un montón de personas que, no exactamente una fiera salvaje, pero o sea, sí funcionan así, es decir... Reciben varias humillaciones y luego le provocas con algo que sabes que no va a poder con ello y se lanzan por puro orgullo, ¿no? Este tipo de extractos, a mí, aparte que yo me reía sola, claro, yo me reía sola diciendo, ¿cómo ha podido escribir esto? Pues te da una idea de hasta qué punto tuvo que pasarlo mal, por un lado, y por otro lado, hasta qué punto conocía muy bien la naturaleza humana. Es decir, él tenía que saber de gastronomía, de plantas, de animales, de economía, contabilidad, derecho, sabía de muchísimas cosas, había leído muchísimo. Yo no sé si de verdad dijo lo de la pimienta y el azafrán, no lo sé exactamente, pero seguro que de alguna manera, si no lo hizo, sí, a mí me pega, a mí me encaja, me compila, como dice Silvia, me compila perfectamente con su manera de ser y con las cosas que tuvo que vivir. Es decir, no olvidemos nunca que este señor venía de una familia sin posibilidades, que no habría podido estudiar, que se rebeló y se negó, y esta es otra de las cosas por las que no le gustaban los españoles, él se negó, estaba en rebeldía contra el Papa, que suena muy fácil, pero estar en rebeldía contra el Papa cuando eres capitán de las fuerzas vaticanas, ¿sabes? Y encima la influencia que tenía el Papa y trabajabas para él porque el Papa le decía que tenía que tomar órdenes para, o sea, ser sacerdote, o por lo menos ordenarse para ser cardenal, y él dijo que no, y era un cardenal civil. Entonces, sí me pega que él
tuviera que ser así de retorcido, sobre todo porque estaba permanentemente, y de ahí el nombre, disimulando. O sea, lo que no quería es que nadie se diera cuenta de que era él quien hacía esto o lo otro, que era él quien estaba moviendo este hilo o el otro hilo, excepto cuando tenía que quedar bien delante de Richelieu, cuando tenía que quedar bien delante del Papa o delante del rey español. Y trasladando, venga, pasamos al siglo XXI, que al final era un poco el encargo de Gregorio Luri cuando te pedía esto. Sí que cuando te leía el ensayo veía, digo, sí, en ese siglo habíamos pasado del tiempo de los validos, ¿no? Del duque de Lerma, del Sí. conde duque de Olivares, de Richelieu, del propio Mazarino, ¿no? Cada uno con sus matices, eran distintos. Pasamos a un periodo ya de absolutismo, en el caso del Rey Sol, de Luis XIV. Bueno, aunque él también tuvo a Colbert como sucesor, que previamente Colbert también se cargó de cargarse a Fouché, que era el anterior, pero bueno, dejando de lado eso, pero que pasamos ya a un absolutismo. Entonces, ese cambio pasa quizás porque empieza a perderse con todos los defectos que podían tener todas estas personas. ¿Pasa a dejar de haber gente competente, como quizás pasa hoy en día? Que por aquello de que me rodeo de asesores, pero como son inútiles, pues al final emerjo yo como absoluto. Sí. Es que era una sucesión muy difícil, porque Richelieu era difícilmente sustituible. De hecho, el cardenal Retz quería ser el sucesor de Richelieu, no lo consiguió y por eso pues, la empentó contra Mazarino como pudo. Y Mazarino era un tipo muy peculiar, con una visión muy moderna de la geopolítica y de la paz, etcétera. Entonces era muy, muy difícil sustituirle. Y sobre todo yo creo que Luis XIV se dio cuenta de que iban a ir contra él. Entonces prefirió él coger las riendas del reino. No hizo caso de Mazarino y se volvió a meter en guerras y tuvo 28 millones de mujeres. O sea, no hizo nada de lo que le dijo Mazarino, pero sí decidió llevar él las riendas absolutas de la monarquía, para bien o para mal. Para bien o para mal. Sí, yo creo que era difícil la sucesión de estas figuras que habían sido leales, porque si hay algo que tiene Mazarino es la lealtad a la corona. O sea, uno que había nacido allí, el príncipe de Conté, le traiciona a Francia y se va con los españoles. Mazarino, que era italiano, era romano, permanece fiel a la corona francesa. Entonces era muy, muy difícil encontrar. Y yo creo que esta falta de liderazgo tal vez hoy en día también la tenemos. Sí. No, porque a Luis XIV no le fue mal. No le fue mal. Al final, es aquello de decir, el Estado soy yo, bueno, que no lo llevo a decir. No lo iba a decir. Pero ¿sabes lo que se dijo? En su lecho de muerte, y esto sí hay documentos que lo constatan, dijo, muere el rey pero no el Estado. Es decir, justo al revés de la frase que se dice que dijo, ¿no? Él era muy consciente, y esto es un hito importante, de que una cosa era la monarquía y otra cosa era el Estado. Y yo creo que eso fue una lección que aprendió de Mazarino, porque yo creo que él se dio cuenta, Mazarino muere cuando él es muy joven todavía, se da cuenta cuando tiene que hacerse cargo de todo, de la impresionante labor que hacía Mazarino, Richelieu o el conde duque de Olivares o los que fueran, ¿no? Sí, pero muy al contrario de lo que vivimos en el siglo XXI, donde es muera el Estado, viva yo, que soy el rey. Me da igual que hablemos de un país o de otro, donde es decir, no, el Estado segundo, yo como político tengo que subir. Entonces, al final, mira, es una pregunta, no sé si es la más difícil que tenía. ¿Quién sería para ti el último, no sé si del siglo XX o incluso del XXI, el gran sucesor de Mazarino? Pues es la pregunta más difícil que me has hecho, sí, efectivamente. Y yo lo llevo pensando mucho tiempo y me lo planteo en el libro y no logro. Fíjate, yo diría, pero tampoco sé, ¿no? Pero yo diría que Kissinger, tal vez, como asesor estratégico, no sé si era tan inteligente, no sé si jugaba solo a favor de Estados Unidos, pero una persona con influencia internacional, mediador que mueve hilos y que nunca sabes lo que hace o lo que no va alardeando de los hilos que mueve, etcétera. A mí se me ocurre Kissinger y no se me ocurre ninguno más, ¿eh? Sí, pues habíamos pensado en el mismo. La verdad mira. es que sí, es que no se me ocurría, incluso, claro, Kissinger no sé hasta qué punto tenía, bueno, no hemos hablado de cuáles son los principios que están por aquí puestos en el libro, de cuáles son los grandes principios de Mazarino. Los grandes principios de Mazarino son como, parece un coach,
un coach político que de ahí todo lo demás, y es simula, ¿cómo era? No, conócete a ti mismo, conoce a los demás, simula, disimula y no te fíes de nadie. O sea, simula, disimula, las dos cosas, y no te fíes de nadie, ¿no? Entonces, primero conócete a ti mismo, pero no en el sentido de hacer ese ejercicio de introspección, ir a terapia o hacer meditación zen, sino mira a ver cuáles son tus debilidades para que nadie las note. Conoce a los demás para conocer las debilidades de los demás. Pretende ser quien no eres, o sea, ten perfil bajo, aunque él alardeaba muchísimo de las cosas que tenía unas obras de arte, sobre todo italianas, claro, tenía esa cosita de la morriña, ¿no? La morriña de su patria, y de hecho llevó la ópera a Francia y tal, y tenía joyas, o sea, alardeaba de su estatus, yo creo que por una especie de complejo desde su infancia, pero no era de los de que nadie se entere de lo que haces ni de nada. No se le conocen amigos. Sí, yo ahí es donde yo veía que quizás Kissinger sí que no disimulaba tanto, o sí, como Mazzarino. Es que a mí no me queda claro todo lo que hizo Kissinger. O sea, yo creo que conocemos una parte. Y hoy en día, pues es que no se me ocurre tampoco, no te creas. Necesitamos Mazzarinos. ¿Es una pregunta o una afirmación? Las dos cosas. O sea, mi opinión es que sí. Pero también al mismo tiempo, claro, Mazzarino no deja de ser, y yo creo que también lo dices en el libro en algún momento, es ese perfil un poco peligroso porque eres consciente al fin y al cabo de que es un cínico. O sea, de que no te puedes fiar, pero sin embargo cumple su función. No te puedes fiar si vas a arrebatarle poder. O sea, no te puedes fiar si vas a entrar en su territorio. O si tienes algo que él quiere y que no se lo quieres dar. Entonces va a hacer todo lo que pueda para lograrlo. Pero, insisto, fue el más leal a Francia. Fue el más leal. Fue leal a la corona. Él buscaba la paz y la corona, eran sus dos negocios, y consiguió la paz. Luego Luis XIV la deshizo y fortaleció la corona. O sea, en ese sentido, pues ninguno de los nobles franceses lo hizo. Entonces yo ahí, pues fíjate, si tuviéramos un Mazzarino, a mí no me gustaría porque para mí el fin no justifica los medios, y para él sí. Pero a lo mejor no sería tan malo para España, ¿eh? No sé, sí que es verdad que estaba viendo de las ¿Para notas... Europa? ¿Para Europa? No lo sé. ¿O Make America Great Again? ¿O dónde, No tiene nada que ver con Mazzarino, ¿eh? No. No. No, desde luego disimular no. Nada. No es nada disimular, pero... ¿O sí está disimulando? ¿El qué? ¿La inteligencia? Detrás de, bueno, la inteligencia o sus intenciones reales, detrás de la bravuconería... Pero todos los políticos, yo creo que de una manera o de otra ocultan sus intenciones reales. En general. Y cuanto más alto subes, pues más ocultas están las verdaderas intenciones, pues porque hay muchas capas de muchas cosas, ¿no? De pretendida bondad, pretendida humildad, pretendido servicio público, todo muy pretendido. Pero eso no era el disimulo de Mazzarino. O sea, a Mazzarino no le dolían prendas de decir quiero que Francia sea la corona y no sé qué, su majestad, o quiero la paz, o quiero esto, vamos a ceder. En las negociaciones, él hacía un poco como decía Adam Smith, hablaba al carnicero de su... No hablaba al carnicero por su benevolencia, sino por sus intereses, pero con claridad. Es decir, y tenía, de alguna manera, para ser un buen negociador, tienes que ser una persona que inspire confianza. Entonces, era un cínico hasta cierto punto. Sí. Bueno, yo, a ver, leyendo lo que decía sobre los amigos... A mí eso me da un poco de miedo. Es un poco curioso, porque al final decía... tengo aquí varias citas. Dice, ten pocos amigos, frecuéntalos poco. De ese modo evitarás que olviden la deferencia que te deben. Elige tú mismo el lugar de vuestros encuentros. Dice, incluso cuando te encuentras en lugar seguro y con amigos que consideras de confianza, no te abandones fácilmente a la confidencia. Acuérdate que son muy raras las amistades que no te acaban decepcionando algún día. Pero yo cuando leí eso pensé, pobre hombre, lo ha tenido que pasar fatal. O sea, se las han tenido que hacer de todos los colores, le han tenido que traicionar de todas las formas posibles.
Y probablemente es cierto. Es que de hecho el primer axioma que está al final del libro es eso: actúa con tus amigos como si un día pudieran convertirse en tus enemigos. Claro. Dices, pues vaya, no sé. No, pero vamos, desde luego, vamos de tiempo. Bien, vamos a dejar un poco, por cerrar esta parte y dejar tiempo a preguntas. Al final, eso, Mazarino, no sé si esto está en el libro, te lo he escuchado a ti en alguna entrevista, como te he visto ya tantas, es el problema. Para mí ha sido un desafío preparar esto, porque claro, yo decía, ¿qué le pregunto que no le hayan preguntado ya 1.000.000 de veces, para que no se me aburra, María, y Yo no me aburro para nunca. tener algunas cosas distintas? Entonces, bueno, lo que iba a decir, que no sé si lo dijiste en algún sitio o está por ahí en el libro, que Mazarino fue el arquitecto en la sombra. Sí. Es un poco como ese que nadie recuerda al árbitro de una final, pero sin embargo él estaba ahí siempre estuvo de ahí detrás de los tres, de Richelieu, de Ana de Austria, de Luis XIV, siempre presente pero siempre ausente. Y no solo eso, sino que el recuerdo que se ha tenido durante mucho tiempo por culpa de las mazarinadas y que era italiano, etcétera, etcétera, es un recuerdo amargo. O sea, se le recuerda por lo feo, no por lo bonito. Hizo muchísimas cosas. Y creo que está en el libro que cuando se habla de... Cuando Kissinger precisamente habla de Francia y de no sé qué, no sé cuántos, se habla de la paz de Westfalia de Richelieu y no se habla de Mazarino. Y dices, pero si lo hizo mejor que Richelieu todavía. Totalmente. Así que bueno, no vamos a aplaudirte todavía, no, porque luego ya después de las preguntas. Entonces, vamos a abrir el turno de preguntas. No sé si de algunos de quienes estéis conectados por Zoom, ya sabéis, si queréis intervenir directamente, podéis ahí levantar la mano o comentar o dejar las preguntas por el chat. Si os da reparo activar el micrófono o activar la cámara para hacer las preguntas, y si no, bueno, vamos alternando. Quien tenga aquí alguna pregunta. Aquí, hoy se aceptan de las de yo no tengo una pregunta, tengo un comentario. O sea, si queréis generar debate, hoy desde luego aquí María y yo encantados de entrar al trapo. Bueno, voy a abrir yo el foro. Muchas gracias, María, ha sido fascinante la entrevista, y Fernando, que parece hasta profesional de esto. Yo te quería hacer una pregunta y te quería hacer un comentario. Yo no tenía ni idea de quién era, o sea, sabía que existía un personaje, el Mazarino, pero no, evidentemente, nada de esto, de todo lo que has contado, que es fascinante, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué son las mazarinadas? Lo intuyo, pero prefiero que nos lo cuentes, ¿no? Y el comentario, que es también, en cierta manera, un comentario pregunta, ¿podríamos resumir que Mazarino es una persona que le preocupa más la influencia que el poder? Qué buena pregunta. Qué buenas preguntas las dos. A ver, las mazarinadas son unos libelos, unos panfletos, los memes de entonces, ¿no? Básicamente serían un poco como los memes de ahora, que se sacaban por toda Francia, especialmente por la corte, etcétera, y se distribuían al pueblo, porque las dos frondas, las dos rebeliones, fueron de arriba abajo, no de abajo arriba. No fue el pueblo que se armó contra Mazarino, sino los príncipes, o sea, la nobleza y el parlamento fueron quienes empezaron a agitar al pueblo, ¿no? También hay que tener en cuenta que es que tenían que financiar una guerra y eso costaba un rato, con lo cual subían los impuestos, en fin. Y entonces estos libelos eran como panfletos donde con mucha ironía y como muy mala leche, se decía de todo de Mazarino. De Mazarino se dijo que era pederasta, se dijo yo qué sé, pues que estaba liado con la reina, que Luis XIV no era hijo de Luis XIII, se dijo de todo, que se corrían unas juergas espectaculares en la corte, de todo, que había robado, se decía pues todo lo que, como era muy ostentoso, pues que todo lo había robado, que estaba llevándose el tesoro de Francia a Italia, bueno, todo tipo de barbaridades. Y bueno, pues y eso hizo que cuando murió se quedara ahí esta cosa del pueblo, ¿no? De sí, pero cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y luego la otra pregunta, yo creo que le importaba más el impacto. No tanto la influencia como sinónimo de popularidad, sino el impacto, dejar huella.
en la corona y a través de la paz. Yo creo que sí, más que el poder. Un afán de trascendencia. ¿Quería pasar a la historia? No sé si se lo llegó a plantear, no lo sé, pero probablemente era más eso que cualquier otra cosa. Aunque yo creo que en el fondo, y esto es porque a mí me cae bien, pues yo creo que él tenía su sentido del deber, de alguna manera, y tenía un objetivo e iba por él. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta por el chat. Tenemos una al final de la sala. Sí. Por generar debate. No, desde mi ignorancia, bueno, primero muchas gracias, no lo conocía, o sea que mil gracias. Y segundo, se me ha ocurrido una conexión. Kissinger, me he leído mucho diplomacia, me parece, sin conocer a Mazarino, un personaje muy auténtico, Kissinger, y aparte de sus entrevistas actuales. Pero no estaba pensando yo también si Francia pudiera tener, me tiro volteretas, algo con, estoy pensando en Napoleón, ¿no? Que al final es francés pero es italiano, ¿no? Si hay una conexión entre igual estos dos estadistas de alguna manera y Francia, no lo sé, desde la ignorancia pura y dura. No hay conexión, pero es curioso que es verdad que los dos eran franceses, los dos eran italianos o de origen italiano y que aterrizan en Francia. Me imagino que a Napoleón le miraron regular, después de que, ¿no? Era corso, es verdad, no era italiano, no era italiano, era corso, era francés, sí. No hay ninguna relación. Bueno, pero otro parvenu, otro francés, francés pero como de segunda, ¿no? Bueno, que al principio, hasta que empezó a demostrar su valor. Sí, pero era militar. Exacto. Era militar y valía para eso, valía para dirigir. Mazarino no. Mazarino no servía para el ejército, estaba muy bien reconocido por sus subordinados, porque era muy humano y se acercaba a la gente y tal, claro, como buen psicólogo, que en el fondo era muy buen psicólogo, pero no, y sabía organizar equipos y dirigir equipos, pero es que era un pacifista nato, o sea, no era violento y no le gustaba la guerra, con lo cual... Sí. Bueno, esa escena en el libro que yo es que la visualizaba. Yo también. De Showman, sí, por favor, cuéntala. Pues en una de las ocasiones, fue un tratado de paz pequeñito dentro de todos los diferentes tratados de paz en Casal, Italia. Él consiguió in extremis, fuera de plazo, que firmaran los dos ejércitos el armisticio, la tregua, y estaban a punto, o sea, estaban ya en una colina, ¿no? Os imagináis, ¿no? La película, en una colina y en otra colina, los dos ejércitos, y en medio pasó a caballo, unos dicen que blandiendo su sombrero, otros diciendo que blandiendo la tregua, gritando P, que es paz, ¿no? O pace en italiano. Y entonces se retiraron, dijeron, bueno, tanto viaje para nada, ¿no? Sí, tenemos una pregunta por el chat. Sí, tenemos aquí varias preguntas y bueno, ahí luego levantada. Vale, pues leo rápidamente las preguntas. Y bueno, una es para ti, para Fernando, de parte de Pedro. Mi pregunta es, ¿qué otros mazarinos pudieron quedar en el camino y qué pudieron ser pero no fueron? Hay otra para los dos. El oráculo, este es más un comentario. El oráculo manual y el arte de la prudencia de Baltasar Gracián es de 1647. Sí. El Breviarium Politicorum de Mazarino es de 1648. Y bueno, la pregunta es, ¿pudo Gracián inspirar a Mazarino? Y ¿no es un contraste que teniendo un saber similar a Gracián no le fue bien? Y la tercera pregunta, esta sí es para María directamente, ¿sería Mazarino un precursor de la pantomima política moderna? ¿La aprovecharía? Y bueno, respondo muy rápidamente a Pedro la pregunta. No entiendo muy bien, porque yo no soy historiador, para nada, soy un fan de infinidad de cosas, aquí como María, y un enamorado de
de la historia de Mazarino después de haber leído el libro. Entonces, no sé si cuando decías esto de Mazarino, quizás es la referencia que hacía antes a Colbert o a Fouché, que quizás podrían haber llegado a ser un Mazarino, Colbert pero no lo llegó. O sea, Fouché era realmente el que Luis XIV se apoyó después de la muerte de Mazarino, pero era un despilfarrador, la verdad, y eso Colbert sí que lo aprovechó. O sea, meter puñaladas ahí en esa época sí que se metían unas puñaladas traperas. Entonces Colbert aprovechó eso para hacer que se destituyera a Fouché y para quedar él, pero vamos, no. Colbert era el contable de Mazarino. Por eso, no llegaba ni a la altura de los zapatos. Entonces. Claro. Así que te cedo a ti para todas las otras preguntas, que sí que estás mejor preparada que yo. Es muy difícil que hubiera. Seguramente hay otros mazarinos por la vida. A lo mejor alguno está por aquí o está viéndonos en su casa. En el sentido de personas con ese talento para la diplomacia, etcétera, etcétera. Que fueran capaces o que tuvieran esa oportunidad de llegar tan alto, yo creo que es una cosa muy extraordinaria debido al entorno, al contexto de la época. Es decir, con el talento de Mazarino probablemente hay muchos, ¿no? Y personas que son capaces de coger cada piedra en el camino y hacer de ello un trampolín para salir adelante, o que saben aprovechar y son así de funcionales, que tienen esa psicología, etcétera, a lo mejor hay. Pero que tuvieran ese caminito que les llevara justo hasta el puesto más importante de Europa, porque no era Francia solo, era de las relaciones diplomáticas internacionales, pues no lo sé. Y me parece muy curioso y muy paradójico porque en aquella época no había la movilidad social que hay ahora. Y ahora probablemente sería más difícil porque tendrían que hacer alguna oposición, una cosa burocrática, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, ¿cuál era la otra pregunta que...? De Gracián. Ah, lo de Gracián, muy importante. Para Mazarino, tanto Gracián como Maquiavelo le parecían que eran como moralistas que están en su sillón diciendo lo que hay que hacer, lo que está bien, lo que está mal y punto. Él era el que se mojaba las manos, el que metía las manos en harina y el que de verdad llevaba a cabo todas esas cosas que ellos aconsejaban o no aconsejaban, ¿no? Entonces, él establece esa diferencia entre él mismo, que está en plena faena desde dentro, y los otros que están desde el burladero diciendo si la estocada está bien o la estocada está mal. ¿Había alguna pregunta más que se me ha ido? Sí, la de... ¿Sería Mazarino un precursor de la pantomima política moderna y la aprovecharía? Mazarino yo no creo que fuera exactamente un precursor de la pantomima, excepto cuando hace creer al rey de España que Luis XIV se va a casar con Margarita de Saboya y no con María Teresa de Austria, que monta una pantomima auténtica, ¿no? ¿Quién no ha hecho eso alguna vez para dar celos al otro? Pero en política yo no creo que sea el precursor de la pantomima. Lo que sí estoy segura es de que si estuviera ahora mismo con nosotros, si fuera español o francés, bueno, si fuera francés sería la bomba, con Macron sería la pera limonera. Pero si estuviera aquí en nuestro entorno, en nuestra Europa del siglo XXI, yo creo que aprovecharía la pantomima a lo bestia, pero yo no le veo tanto en política. A lo mejor no estaría tanto en política como en los medios. Pues a lo mejor sería un influencer espectacular. No lo sé. ¿Por qué no? Teníamos una pregunta, una mano levantada en... No, porque la persona que ha hecho la última pregunta. Ah, vale. ¿Alguna? Es que, si no enlazo yo con esta última pregunta y lo que decías, ¿no? Lo de la pantomima. Podría parecer un poco peyorativo. A mí me parece, por lo que cuentas, es que es un personaje que conoce muy bien la naturaleza humana. Sí. Y claro, a veces el que utilicen el conocimiento de la naturaleza humana puede parecer pantomima, pero en realidad es algo más profundo. Es que los seres humanos también funcionamos así. No sé qué opinas. Mira, pues yo me reconcilié con Mazarino cuando me di cuenta de que todo el disimulo, y por lo que cuenta en su libro y por lo que yo leí, etcétera,
son todo capas de protección. Está protegiéndose desde niño, o sea, desde niño que entra con 5 años en un colegio jesuita donde los jesuitas querían captarle, él no quería y se rebela y tiene que aguantar, y además está explícito en su biografía que consiguió con su inteligencia y con su conocimiento de la naturaleza humana lograr que los mismos niños son niños, que se metían con él, pues porque era más pobre, porque era hijo de un mayordomo o de un contable o lo que fuera, él aguantaba las bromas con sonrisa y lograba que ya se aburrían de hacerle bromas porque las aceptaba muy bien, ¿no? Y después en el Vaticano y luego en Francia y luego, entonces, utilizó su conocimiento de la naturaleza humana para protegerse. Y me reconcilié con él cuando me di cuenta de que todas esas cosas tan extravagantes, el disimulo, etcétera, es para protegerse frente a los demás por su propia vulnerabilidad. Él se sabía vulnerable, entonces se protegía de los demás porque ya le habían hecho daño previamente, que es algo que me parece pues muy humano al fin y al cabo, ¿no? Y luego la otra cosa que comentas, efectivamente, todos utilizamos de una manera o de otra el conocimiento que tenemos de la naturaleza humana, sobre todo de la naturaleza de al lado, sea tu marido, tus hijos, tu jefe o lo que sea, para de alguna manera darle la vuelta e intentar lograr cosas, ¿no? O sea, yo me acuerdo, mi abuela decía, hija, qué rebelde eres. Me decía mi madre, qué rebelde eres. Y decía mi abuela, no, María no es rebelde, lo que pasa es que no hay que decirle las cosas, hay que sugerírselas. Es un poco eso, ¿no? Es decir, no confrontes, intenta dar la vuelta. La actitud que he contado antes de cuando está el general francés a las puertas de Viena, que dice, no entres, porque luego su revancha va a ser muchísimo peor, es un poco esta idea de vamos a protegernos de lo que pueda pasar. Era muy inteligente, era un niño superdotado y estaba en el árbol más alto, y entonces veía más que los demás y se protegía más que los demás. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que quizás entonces no era una teatrocracia como la que hay ahora. ¿Teatrocracia? Sí, lo de ahora. El Pantomime Machine de el Pantomime Machine de Recuenco. Una teatrocracia donde dices, no es que se trate de manipular o de mover los hilos o de hacer todo esto, sino es que realmente los actores que están ejerciendo todo eso, es que no son malos actores, incluso. También fíjate el que es un detalle que parece que se obvia, pero me parece importante. El horizonte temporal del poder entonces era muy diferente. Claro. Si estabas en primera línea, el rey pues era hasta que te mueres. Por eso pues tenías que tener descendencia, todas estas cosas. Si no te mataba tu hermano antes, pues llegabas hasta el final. Si estabas alrededor del rey, tenías que estar permanentemente ganándote su favor, ¿no? Permanentemente. Y por lo menos para que te dejara bien colocadito, ¿no? Que te dejara colocado en un sitio ahí con tus tierras, tus cosas y tal. Ahora es que es 4 años y fuera. Y fuera quiere decir que no tienes título nobiliario, ni tienes tierras, ni te deja bien colocado. Bueno, algunos se van a Europa, ¿no? Eso te iba a decir. A decir comisiones y tal, pero son pocos en comparación con el número. O sea, yo a veces pienso, ¿cuántas personas habría en Versalles y cuántas personas hay en todas las instituciones del Estado? Hay muchos más ahora. Entonces, habría que colocar muchas más personas. Sí. Este sistema no se sostiene, digo yo. Sí, sí, pero bueno, seguimos. Sí. Solo es para hacer una apuesta muy arriesgada, ¿eh? Esto no es ni comentario ni pregunta, pero cuando decíais, ¿hay mazarinos ahora? Esto es una apuesta arriesgadísima, sí. Que doy 3 volteretas, ¿no? Tenemos que ver, cuando pasen 1 o 2 años, a Susie Wiles, la jefa de gabinete de Trump. ¿Ah, sí? Pues estaré muy pendiente. Recogemos. Para los que estéis viendo este vídeo en el futuro, porque este vídeo seguro que se va a ver millones de veces en el futuro, recordad lo que ha dicho aquí Ángel Luis y ya pondréis en los comentarios, si es que sigue existiendo YouTube para entonces, esto. Sí. Si te he entendido de algo que has dicho al principio de todo esto, ¿qué puede admirar una economista liberal de lo que puede suponer un poder absoluto? Sí, claro.
Pues mira, no tanto como economista ni como liberal necesariamente, sino como persona que ama la estrategia, ¿no? Que me gusta la estrategia y que me gusta estudiarla y tal. La estrategia de este hombre fue proteger a toda costa la corona francesa, y si no llega a darle ese consejo a Luis XIV y Luis XIV no le hace caso y se corta ahí pues la existencia de estos primeros ministros, de estos los válidos reales, probablemente Luis XIV habría tenido un primer ministro no tan bueno como él, no tan fiel como él, como todos esos que había tenido alrededor, y a lo mejor la monarquía de Luis XIV no habría sido lo que fue. Entonces, lo que admiro de Mazarino es esa visión que tiene de su propio objetivo como persona, la visión que tuvo de Francia y de la Europa que imaginó, donde, bueno, vamos a repartirnos un poco las cosas, pero en paz, y esa capacidad personal suya, y esto es lo que más me ha enseñado, esa capacidad personal suya para aceptar las cartas que te vienen y hacer tu partida, hacer tu jugada, ¿no? Él era muy buen jugador de cartas. Entonces yo creo que eso le dio una... jugaba cartas que implicaran estrategia, no suerte y tal, ¿no? O sea, no tirar dados, sino cartas que implicaran conocer a los demás jugadores y desarrollar una estrategia, no aquí y ahora, sino, o sea, no en esta partida, en esta tirada, sino en todo el juego, ¿no? Y creo que jugó así su vida, o de alguna manera. Y me parece que en cierto sentido pues es algo de lo que sí se puede aprender. No sé, le podríamos preguntar a Xi Jinping si desde esta visión así más china de disimulo, donde no hay esa restricción de lo de los 4 años y unas elecciones y tal, y donde el arte de disimular y tener paciencia, hacer unas cosas, manipular por un lado y por otro, no sé si no... A lo mejor habría que mirar a China, sí señor, para ver el Mazarino. Yo no sé hasta qué punto Xi Jinping podría ser un Mazarino, fíjate. Putin no, pero Xi Jinping tal vez. Sí me parece que puede estar regalándole, o por lo menos con sus silencios elocuentes, jugando su partida internacional. Como digo. Bueno, pues sí. Tenemos otra pregunta por aquí. Y ya vamos cerrando. Tengo una cita para cerrar, así que estoy esperando. Entiendo que no has hablado mucho de parte del libro, ¿no? Para que lo compréis. Para que lo compremos, como insiste Fernando. No sé cómo se llama, el subtítulo dice cómo descubrir las artimañas del poder, ¿no? Entiendo que estás... o sea, todo lo que analizas de Mazarino lo ves como aplicable al día de hoy, ¿no? A la política actual o a las artimañas del poder. Fíjate, saltándome lo que me pidió Gregorio Luri, sí que traigo a Mazarino al día de hoy, pero lo contemplo con el prisma más de estratega y solucionador de problemas complejos, tal vez, que como ansioso de poder. Porque me di cuenta de que al final no era tanto el poder como la influencia y como poner al servicio de la resolución de determinados conflictos muy complejos pues todas sus habilidades. Y de todas formas es muy difícil aplicar, lo pensé durante mucho tiempo, pero es que la política hoy en día es muy diferente. Sí existen juegos de poder a nivel internacional, pero la democracia, ya ni liberal ni no liberal, los conflictos armados, la potencia de las armas, el sistema democrático, los diferentes lobbies, el poder está mucho más repartido. Aunque no lo parezca a veces, está mucho más repartido. Y dentro de este enfoque de problemas complejos, le das peso también, entiendo, al factor X, ¿no? Sí. Sí, puedes repetirlas, que si no... Sí, dentro de esta aplicación a la resolución de problemas complejos, si le das también peso al factor X. Muchísimo, muchísimo. Eso y el contexto, obviamente, ¿no? Pero efectivamente,
el factor humano, el factor X es esencial. Y esta capacidad que tenía esta visión de la naturaleza humana y de poner esas características en su contexto y jugar con unos y con otros en Mazarino es que se podría escribir una enciclopedia. Solo hay una cosa que no me termina de cuadrar en todo esto, y es cómo no han hecho una serie. O sea, cómo no han hecho una serie de todo el reinado desde que empieza en el Luis XIII, por ejemplo, con la boda con Ana de Austria, desde ahí hasta que Versalles, ¿no? Con todo el salseo que hemos estado contando. Por Dios, bueno, y lo que no he contado, ¿eh? Bueno, y lo que no he contado porque se metía en todos lados, en todos los... O sea, era tanto su capacidad para controlar y para conocer el factor X o el factor humano, que cuando había una disputa entre determinado matrimonio, reyes, infantas, no sé cuántos, príncipes y tal, le llamaban para que fuera a hablar, en plan, bueno, a ver qué tal, no sé qué, y persiguiera a uno a otro, le hiciera chantaje al otro y tal, no sé qué, porque entonces los matrimonios reales y las parejas y tal significaban guerras y paces, como la paz de los Pirineos, ¿no? Entonces, el tipo habría sido, no sé, un coach, un psicólogo, un admirador, un amigo. Un siervo. Además es que no sé si se puede comentar, María, claro, sabe mucho de resolución de problemas complejos. No sé mucho, estoy aprendiendo. Está aprendiendo, pero bueno, está ahí participando. Ya está aquí, no vamos a leer más, no vamos a comentar más, pero algún día quizás volvamos a vernos aquí para hablar de resolución de problemas complejos. Muy bien, pues si no hay ningún comentario, yo quería cerrar con una cita última de Mazarino. Tenía varias por aquí preparadas, digo, según cómo se desarrolle la sesión, tendré una u otra. Yo lo que voy a utilizar esta, que es sobre obtener la verdad. Y dice, a menudo la amistad induce a una benevolencia excesiva, perturba el juicio. No es que los amigos no sean sinceros cuando nos felicitan o nos animan en lo que emprendemos, pero su benevolencia está muy lejos del verdadero juicio, que consiste en felicitar al interesado tras haberse informado en profundidad sobre el asunto y haber estudiado con lupa sus actos y sus procedimientos. Entonces, no sé, no es por benevolencia, pero vamos, yo te agradezco muchísimo y como amigo el que hayas venido hoy. ¿Y por qué? Porque lo que dice aquí al final, he estudiado en profundidad el asunto, con lupa los actos y las consecuencias, así que bueno, yo creo que no soy el único que agradecemos hoy a que María nos haya acompañado. Así que hoy no te puedes ir sin él, un aplauso para ella.